queridos amigos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Noche de Libertadores. En este video hablaremos sobre la historia del narcotráfico dentro del fútbol colombiano, uno de los capítulos más oscuros del fútbol sudamericano. Durante décadas, algunos de los carteles más poderosos del mundo tuvieron influencia directa o indirecta dentro de clubes, campeonatos e incluso de la propia selección colombiana. El fútbol, que para muchos era solo pasión y entretenimiento, también terminó convirtiéndose en un espacio por donde circulaban enormes cantidades de dinero, poder e intereses peligrosos. Antes que nada, necesitamos entender un poco el contexto histórico. Entre las décadas de 1970 y 1990, Colombia atravesaba uno de los períodos más turbulentos de su historia. El país vivía prácticamente una guerra interna. Por un lado estaban los grupos paramilitares, por el otro, las guerrillas de inspiración comunista. Ambos disputaban poder e influencia dentro del territorio colombiano. Como este escenario ocurría en plena Guerra Fría, las grandes potencias también estaban involucradas. Estados Unidos apoyaba a los paramilitares, temiendo perder otro país dentro de su área de influencia. Del otro lado, las guerrillas recibían apoyo de la Unión Soviética, que buscaba expandir revoluciones similares a la que había ocurrido en Cuba. Este ambiente extremadamente inestable terminó creando las condiciones perfectas para el surgimiento de un tercer poder: los cárteles del narcotráfico. Colombia tenía un clima ideal para el cultivo de marihuana y principalmente de coca. En cierto momento, cerca del 80% de toda la cocaína consumida en el mundo se producía en el país. Gran parte de esa droga era enviada a Estados Unidos y a Europa, lo que generaba cantidades enormes de dinero para los cárteles. Para tener una idea de la escala, solo el cártel de Medellín llegaba a ganar aproximadamente $3.000 millones al mes. Y con todo ese dinero también venía un enorme poder. Pero entonces, ¿dónde entra el fútbol en toda esta historia? Si sigues este canal, ya sabes que el fútbol es una de las herramientas de influencia más poderosas dentro de una sociedad, especialmente en las comunidades locales. Y hay otro detalle importante: las finanzas de muchos clubes rara vez son completamente transparentes. Por eso, el fútbol terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para lavar dinero. El sistema funcionaba de una forma bastante simple. Los cárteles compraban parte de los clubes o directamente tomaban el control. Después, mezclaban el dinero ilegal con los ingresos oficiales del equipo. Con más inversión, los clubes mejoraban su rendimiento y podían fichar a mejores jugadores. Y con el éxito deportivo, empezaban a generar ingresos legítimos, que al final terminaban regresando a los cárteles. En otras palabras, el sistema transformaba dinero ilegal en dinero aparentemente limpio. Y si querían ganar todavía más, también podían involucrarse en la manipulación de resultados o en esquemas de apuestas. Pero el dinero no era el único beneficio. También estaba la construcción de una imagen positiva. Para muchos aficionados, el narcotraficante dejaba de ser visto únicamente como un criminal y empezaba a ser asociado con el club de su ciudad. Era como si Pablo Escobar dejara de ser solo el jefe del cártel de Medellín y pasara a ser recordado también como alguien ligado al Atlético Nacional. Ahora que entendemos el contexto, es momento de analizar algunos casos concretos. A finales de los años 70, en la ciudad de Cali, existía un club muy tradicional, el Deportivo Cali. El equipo ya tenía 5 títulos nacionales y era considerado uno de los más grandes del país. Los líderes del cártel de Cali, los hermanos Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela,
vieron en el fútbol una gran oportunidad para entrar en ese mundo. Pero había un problema. El estatuto del club no permitía la existencia de un accionista mayoritario, lo que hacía imposible tomar el control total del Deportivo Cali. Entonces dirigieron su atención hacia otro equipo de la ciudad, mucho menos relevante en ese momento, el América de Cali. El América de Cali comenzó a recibir fuertes inversiones. Eso le permitió fichar a varios talentos sudamericanos e incluso competir por jugadores con clubes europeos. De hecho, el club estuvo muy cerca de contratar a Diego Maradona. El argentino llegó a reunirse con los hermanos Orejuela y su llegada a Cali estaba prácticamente acordada. Pero en el último momento, su representante cambió los planes y terminó cerrando el acuerdo con el Barcelona. Aún así, el impacto del dinero fue enorme. El América de Cali pasó de ser un equipo sin títulos a convertirse en una auténtica potencia del fútbol colombiano. Antes de la influencia del cártel, el club no tenía títulos nacionales. Después, ganó 15 ligas, incluyendo 5 consecutivas entre 1982 y 1986. Y durante ese mismo periodo, el equipo llegó a la final de la Copa Libertadores 4 veces, pero perdió todas. Medellín era la casa del Atlético Nacional, y también era la sede de uno de los cárteles de narcotráfico más poderosos del planeta, el Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. A partir de los años 80, el grupo comenzó a tener influencia dentro del club. Muchos creen que eso tuvo un impacto directo en la conquista de la Copa Libertadores de 1989 y en la transformación del Atlético Nacional en una potencia del fútbol colombiano. En Medellín, el narcotráfico tenía una presencia todavía más agresiva dentro del fútbol. Casos de árbitros presionados, rivales amenazados e incluso situaciones mucho más graves comenzaron a aparecer. Uno de los episodios más conocidos ocurrió justamente en la Copa Libertadores de 1989. En semifinales, el Atlético Nacional se enfrentó al Danubio de Uruguay. El partido de ida terminó 0-0, pero en la vuelta, en Medellín, el resultado fue impactante, 6-0. Hasta hoy sigue siendo la mayor goleada en la historia de las semifinales de la Libertadores. Años después, el árbitro del partido reveló algo inquietante. En la madrugada previa al encuentro, hombres armados entraron en la habitación del equipo arbitral en el hotel y dejaron una bolsa llena de dinero con un mensaje muy simple: el Nacional tiene que ganar. Jugadores del Danubio también relataron intimidaciones. Al final, el Atlético Nacional terminó conquistando esa Libertadores tras derrotar al Olimpia en la final. Pero ese mismo año, 1989, ocurrió uno de los episodios más impactantes en la historia del fútbol colombiano. En la semifinal del campeonato colombiano, el América de Cali y el Independiente Medellín se enfrentaron. El primer partido terminó 3-2 para el América, después de que un gol del Medellín fuera anulado por el árbitro Álvaro Ortega. Para el partido de vuelta en Medellín, la federación decidió designar nuevamente al mismo árbitro. Ortega pidió que eligieran a otro juez. Había recibido amenazas de muerte si aparecía en la ciudad. Lamentablemente, las amenazas eran reales. El árbitro fue asesinado con 9 disparos en la puerta del hotel donde se hospedaba. Años después, el ex sicario del cártel, John Airo Velázquez, confesó el crimen. Según su relato, la orden habría venido de Pablo Escobar, que estaba viendo el partido por televisión cuando ocurrió la jugada polémica. Después de ese episodio, el campeonato colombiano de 1989 fue cancelado y terminó sin campeón. La presión internacional comenzó a aumentar. Tanto la FIFA como la CONMEBOL empezaron a exigir medidas más duras a la Federación Colombiana,
Como consecuencia, se aplicó una sanción. En la Copa Libertadores de 1990, Colombia no podría tener representantes en el torneo. La única excepción sería el campeón vigente, el Atlético Nacional. En esa edición, en los cuartos de final, el Nacional enfrentó al Vasco da Gama. El primer partido jugado en Río de Janeiro terminó 0-0. En la vuelta en Colombia, el Atlético Nacional ganó 2-0. Pero el contexto de ese partido estuvo rodeado de polémicas. Jugadores del Vasco denunciaron amenazas. Policías armados llegaron a ser colocados dentro del vestuario del equipo brasileño. Además, surgieron acusaciones de que el arbitraje habría sido sobornado. Toda esa información llegó hasta el entonces director de fútbol del Vasco, Eurico Miranda. Indignado, viajó hasta la sede de la CONMEBOL en Paraguay y enfrentó directamente la situación que involucraba al equipo relacionado con el cártel de Pablo Escobar. Eurico exigió que el partido fuera anulado y sorprendentemente lo consiguió. El encuentro fue cancelado y reprogramado. Pero esta vez se jugaría en territorio neutral, en Chile, lejos de la influencia de los cárteles. Aún así, en el partido repetido, el Atlético Nacional volvió a ganar, esta vez 1-0, y consiguió la clasificación. Situaciones como esa eran relativamente comunes cuando equipos extranjeros tenían que jugar en Colombia. La diferencia es que no todos tenían a alguien dispuesto a enfrentarse a los cárteles como lo hizo Eurico Miranda. Ante ese escenario, la CONMEBOL decidió tomar una medida aún más radical. Los cárteles tenían una enorme influencia dentro de las ciudades colombianas, controlando parte de la política local, de la policía y de otras estructuras de poder. Pero fuera del país, ese control disminuía mucho. Por eso se determinó que los clubes colombianos tendrían que disputar sus partidos internacionales fuera de Colombia. Un ejemplo curioso ocurrió en la Copa Libertadores de 1991, cuando un clásico colombiano entre América de Cali y Atlético Nacional se jugó en Miami, en Estados Unidos. Los clubes de la capital, Bogotá, también terminaron cruzándose con los carteles. Millonarios era, en ese momento, el club más ganador del fútbol colombiano. Tenía más títulos que cualquier otro equipo del país. Pero con el crecimiento de los clubes de Cali y Medellín, empezó a perder protagonismo. Fue entonces cuando el control del club pasó a manos de un narcotraficante conocido como Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado El Mexicano. Era uno de los principales líderes del cartel de Medellín, junto a Pablo Escobar. Con él al mando, Millonarios volvió a competir en lo más alto. El equipo se consagró bicampeón colombiano en 1987 y 1988, y en 1989 estaba luchando por el tricampeonato, hasta que el campeonato fue cancelado. Ese mismo año, 1989, el mexicano fue asesinado. Después de su muerte, Millonarios atravesó la sequía de títulos más larga que había tenido hasta entonces, y además enfrentó una grave crisis financiera que lo dejó al borde de la quiebra a comienzos de los años 2000. Muchos otros equipos colombianos también tuvieron algún tipo de vínculo con los cárteles. El Unión Magdalena, por ejemplo, ha sido señalado en distintas ocasiones por sus presuntos vínculos con figuras del narcotráfico. Durante décadas, el club estuvo asociado al empresario Eduardo Dávila Armenta, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y es una figura conocida en la costa colombiana. Otro caso es el del Deportivo Pereira, que fue mencionado entre los clubes señalados por el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, cuando denunció la infiltración del narcotráfico en el fútbol colombiano a comienzos de los años 80.
Lara Bonilla fue asesinado en 1984 por sicarios vinculados al cartel de Medellín. También está Deportes Tolima, que en los años 80 llamó la atención por realizar fichajes pagando grandes sumas de dinero en efectivo, algo que en esa época despertó sospechas en medio de la creciente influencia del dinero del narcotráfico en el fútbol colombiano. Y el Envigado FC, el club donde se formó James Rodríguez, también ha sido mencionado en investigaciones y reportajes por presuntos vínculos con la llamada Oficina de Envigado, una estructura criminal surgida de antiguos círculos del narcotráfico. Si el fútbol colombiano estuvo tan influenciado por los cárteles, la selección nacional tampoco podía escapar. Funcionaba como una especie de vitrina. Los jugadores eran convocados y alineados según los intereses de los cárteles. Así, ganaban visibilidad y aumentaban su valor al jugar para la selección, para luego ser vendidos a un precio mayor y generar más dinero. Coincidencia o no, la generación de principios de los años 90 fue una de las más prometedoras de la historia del fútbol colombiano. En las eliminatorias para el Mundial de 1994, Colombia le propinó un 5-0 a Argentina en Buenos Aires, perfilándose como una de las favoritas para ganar el torneo. Sin embargo, en Estados Unidos, todo terminó en decepción. En el debut, el equipo sufrió una dura derrota contra Rumania y quedó eliminado tras perder el segundo partido contra los anfitriones por 2-1. Uno de los goles de Estados Unidos fue un autogol del defensor Andrés Escobar. Ese gol terminó dejando a Colombia fuera del Mundial y generó una enorme frustración entre miembros del cártel y apostadores. Escobar fue señalado como el gran responsable de la eliminación. Al regresar a Medellín, fue asesinado con 12 disparos. Hasta hoy no se sabe con certeza quién ordenó su muerte, si fueron apostadores o el propio cártel, con el que el asesino tenía vínculos. En las eliminatorias para el Mundial de 1998, durante el partido entre Colombia y Paraguay, ocurrió una pelea que terminó con un puñetazo del portero José Luis Chilabert al delantero colombiano Faustino Asprilla. Después del partido, un narcotraficante vinculado al cártel de Medellín llamó a Asprilla y le dijo que iba a matar a Chilabert, solo quería su autorización. Afortunadamente, Asprilla le pidió que no lo hiciera, diciendo que lo que pasaba en el campo se quedaba en el campo. Si hubiera sido un poco más rencoroso, el fútbol colombiano habría vivido otra tragedia. Con el paso del tiempo, se destinaron cada vez más recursos al combate contra el narcotráfico. La muerte de Pablo Escobar en 1993 marcó el fin de la influencia del cártel de Medellín. Su lugar fue ocupado por el cártel de Cali, que siguió siendo protagonista hasta que sus líderes comenzaron a ser capturados o abatidos. Los clubes de fútbol intentaron distanciarse de ese pasado, pero no fue una tarea fácil. En octubre de 1995 se creó la llamada Lista Clinton, que señalaba a empresas o personas sospechosas de tener vínculos con el narcotráfico. Estar en la lista implicaba un bloqueo económico que prohibía cualquier relación comercial con Estados Unidos o con empresas estadounidenses. En 1999, el América de Cali fue incluido en la Lista Clinton, lo que prácticamente destruyó las finanzas del club. En 2011 ocurrió lo inevitable. El club descendió a la segunda división. Fue retirado de la Lista Clinton recién en 2013. En 2017 regresó a la primera división y en 2019 volvió a ser campeón. Otros clubes que también estuvieron en la lista fueron Cortuluá y Envigado, siendo este último el último en salir de la lista, en 2018. En 2012,
Millonarios rompió la sequía de títulos que arrastraba desde la muerte de su antiguo patrón en los años 80. Ese mismo año se planteó la posibilidad de renunciar a los 2 títulos conquistados durante el período en que el club estuvo bajo la influencia del narcotráfico, pero la decisión no se tomó debido a la división de opiniones entre los hinchas. Aún así, fue una señal de que el club quería dejar atrás ese pasado. El antiguo club vinculado a Pablo Escobar, Atlético Nacional, logró darle la vuelta a la situación. Si bien sus rivales cuestionaban la influencia del cartel en el título de 1989, no hubo forma de poner en duda su título de 2016. De Medellín a Cali, de Bogotá a Barranquilla, el fútbol se convirtió en un espejo de la sociedad colombiana de aquella época. Pasión, gloria y también peligro. Hoy, los clubes intentan dejar atrás ese pasado, pero la historia nunca olvida. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad.